Buenas nuevamente, buenas tardes. La idea de esta presentación, como dice el título, es tener una mirada integrada de la sostenibilidad en sistemas arroceros y espero que al final de la presentación se lleven una idea de cómo se puede evaluar de forma integrada los sistemas de producción. El, el contenido de la charla es en el mismo contexto de la mayoría de las presentaciones de hoy y de la charla que di en la mañana. El contexto es el contexto de intensificación, cuando partimos de un sistema de arroz pastura y vamos a sistemas de, de cultivos. El contenido de la charla es primero y en forma muy breve voy a explicar qué es y cómo podemos evaluar la sostenibilidad. Después vamos a saltar a la pregunta de investigación, que es parecida a la del carbono orgánico, pero contemplando otras cuestiones. Después sí vamos a entrar en los que fueron los objetivos de este trabajo. Nos vamos a detener en los indicadores que evaluamos. Luego voy a explicar cómo hicimos para integrar los distintos indicadores en un índice y evaluar de forma integrada, valga la redundancia, los sistemas de producción. Y por último vamos a ver una forma de evaluar la estabilidad de ese índice que generamos para culminar con los mensajes finales. La sostenibilidad refiere a la capacidad de mantener la productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias en el largo plazo, sin comprometer recursos naturales, garantizando el bienestar económico y social. Algo conocido por todos. La podemos evaluar a través de distintos indicadores que reflejen una, alguna o todas sus dimensiones. Y también es importante reconocer que la sostenibilidad es contexto dependiente y que por lo tanto es relativa. Entonces, la pregunta de investigación que nos hicimos, como les decía, muy parecida a la de carbono orgánico, es también qué pasa cuando intensificamos un sistema de arroz-pastura, pero en este caso con el desempeño productivo, económico y ambiental de los sistemas. Y para eso evaluamos también otra vez los mismos sistemas, arroz-pastura, arroz-soja y arroz continuo, desde un sistema menos intenso a un sistema más intenso. Como objetivos general nos planteamos comparar la rotación arroz-pastura, como la rotación habitual, contra dos sistemas intensificados, arroz-soja y arroz continuo. Como objetivo específico nos planteamos tres objetivos específicos: cuantificar el desempeño de indicadores productivos, económicos y ambientales. Ahora vamos a ir sobre ello. Como les decía, vamos a desarrollar también un índice para tener una mirada integrada del sistema de los sistemas de producción y poder compararlo. Y por último, también evaluar la estabilidad de ese índice durante el periodo de estudio. Me gustaría detenerme aquí para explicarles cuáles fueron los indicadores que evaluamos. Tenemos indicadores de índole agronómico y ambiental, por llamarlos de alguna manera, indicadores relacionados a eficiencia y indicadores económicos. En relación a los primeros, evaluamos la productividad. Aquí tienen las unidades. En relación a los primeros, evaluamos la productividad en forma de energía. Lo que hicimos fue valorar las salidas de cada rotación en forma de energía, por eso las unidades son gigajoule por hectárea por año. También evaluamos el uso de energía y el uso de nitrógeno a nivel de rotación y también la huella de carbono que mostramos en la presentación anterior. En términos de eficiencia, lo que hicimos fue ver en el caso de las primeras dos eficiencias, la de energía y nitrógeno, ver la productividad por cada unidad de energía o por cada unidad de nitrógeno, y en el caso de la huella de carbono la escalamos por productividad y se leería al revés. En realidad son los kilos de CO2 que emito para producir un gigajoule de energía. Y en el caso de los económicos, evaluamos los ingresos, los costos y el margen bruto a nivel de rotación.
Estos resultados también fueron publicados en una revista arbitrada el año, a fines del año pasado, en Agricultural Systems, y son los resultados que vamos a pasar a ver ahora. En relación a los primeros indicadores que mencionaba en el cuadro, acá tenemos la tabla, tenemos en esta primera columna tenemos la rotación y después tenemos la productividad, el uso de la energía y el uso del nitrógeno. Y aquí en chiquito el gráfico de la huella de carbono que les mostré en la charla anterior, que ahora no me voy a detener. Pero en términos generales lo que vemos, si nos imaginamos el gradiente de intensificación desde arroz pastura hacia arroz continuo, lo que vimos fue que la productividad valorada como energía aumentó a medida que aumentamos la intensificación, pero eso fue a costa de un mayor uso de energía y mayor uso de nitrógeno. Eso también se puede ver reflejado en este siguiente gráfico, que lo que muestra son las eficiencias. En el primer gráfico tenemos la eficiencia del uso de la energía, medida como gigajoule producido por gigajoule usado. En el segundo gráfico tenemos la eficiencia del uso del nitrógeno, que en este caso está medida como los gigajoule producidos dividido por cada unidad de nitrógeno que utiliza el sistema. Y por último, y esta sería al revés, es la huella de carbono, que son los kilos de CO2 emitidos por unidad de gigajoule producido. Y lo que podemos ver acá en términos generales, sin entrar en demasiado detalle, así invertimos más tiempo en la integración de los indicadores, es que cuando intensificamos una rotación arroz-pastura, con arroz-soja mejoró, en términos generales mejoró la eficiencia, para en el caso de energía y nitrógeno, y fue igual en el caso de la huella de carbono escalada por productividad, pero cuando esa intensificación fue con arroz continuo, las eficiencias cayeron respecto a arroz pastura. En caso de los resultados económicos, una cosa que me olvidé de mencionar, estos son 7 años de datos, aquí se valoraron el precio de insumos, producto a lo largo de 7 años. No sé si recuerdan, pero hace un par de años en la jornada de arroz se presentaron resultados solo de 2 años, que correspondió a lo que fue la tesis de Tarán y Puch. Presentamos algo de resultado económico de la rotación. Bueno, esto es parte, estos resultados son parte de esa tesis, incorporando 5 años más de datos. Y en definitiva lo que podemos ver aquí es el ingreso, los costos y el margen bruto para cada rotación. Y lo que encontramos fue que a medida que intensificamos, o sea que vamos desde arroz pastura, pasamos a arroz soja y arroz continuo, aumentaron los ingresos en dólares por hectárea por año, pero también aumentaron los costos. Por lo tanto, no necesariamente aumentó el margen bruto. De hecho, cuando miramos arroz continuo, el margen bruto disminuyó en comparación a arroz pastura, y en el caso de arroz soja, el margen bruto fue el mismo que el de arroz pastura, pero como podemos ver en el ancho de la caja aquí, ese margen bruto presentó mayor variabilidad. ¿Por qué es importante integrar indicadores? Hay unos autores que dicen que para mejorar la sostenibilidad se necesita una visión integrada del desempeño de los sistemas de producción para justamente complementar la mirada individual de cada uno de los indicadores. ¿Y por qué es importante? Porque existen sinergias y tensiones o compromisos entre los distintos indicadores, y al construir estos índices nosotros estamos contemplando esas sinergias o tensiones que puedan existir. En definitiva, son indicadores que van a favor de un sistema y otros indicadores que van a favor de otro sistema. Al integrar todo en un índice, estamos contemplando eso. Voy a explicar de forma muy breve cómo funciona el índice. Lo que hicimos nosotros, usando estas dos ecuaciones que tenemos en el cuadro izquierdo, aquí, fue reescalar los datos, cada uno de los indicadores entre 0 y 1, pero de tal forma, lo hicimos de tal forma que a la hora de mirar el índice, cuanto más cerca de 1 es mejor. En definitiva, cuando el indicador es de connotación positiva, por ejemplo, margen bruto, productividad, utilizamos esta ecuación y el indicador tomó valores de 0 y 1, por lo tanto, cuanto más cerca de 1 mejor. Y en indicadores con connotación negativa, sea huella de carbono, gases de efecto invernadero o costos,
utilizamos esta otra ecuación de tal forma que también cuanto más cerca de 0 peor y cuanto más cerca de 1 mejor. Agregamos todos los indicadores normalizados entre 0 y 1 y así es como se construyó el índice. ¿Qué encontramos? Este gráfico lo que muestra es ese índice integrado, lo llamamos índice de multicriterio para los 3 sistemas evaluados, y lo que encontramos fue que al intensificar la rotación arroz-pastura con el sistema arroz-soja, mejoró levemente el índice, pero cuando esa intensificación fue con el sistema de arroz continuo, ustedes pueden ver la diferencia, el índice disminuyó, pasó prácticamente de 0,6 a 0,35. Pero hay quienes dicen que solo ser sostenible no es suficiente y se necesitan sistemas de producción estables. Ahora, ¿por qué precisamos estabilidad? Precisamos que los sistemas de producción sean estables debido a sequía, inundaciones, pandemia, conflictos bélicos que llevan a variaciones abruptas o agresivas tanto de insumos como de productos. De esa manera, nosotros lo que hicimos fue evaluar la estabilidad del índice utilizando 4 parámetros: el rango, la varianza temporal, el coeficiente de variación y la pendiente de Finlay-Wilkinson, que la voy a explicar brevemente, es algo que se usa mucho en mejoramiento genético para identificar los cultivares más estables. En definitiva, usamos estos 4 parámetros y rankeamos los tratamientos usándolos. Y acá como ejemplo, supongamos que tenemos el tratamiento A, B y C, y acá utilicé el ejemplo solo para el rango. El tratamiento A tuvo un rango de 40, el tratamiento B un rango de 28 y el C un rango de 10. A eso lo rankeamos del 1 al 3. Y el ranking final, en este caso porque utilizamos solo el rango, va a ser 1, 2 y 3, pero en definitiva va a ser el promedio de estos 4 parámetros, de la forma que nosotros rankeamos la estabilidad del índice. Como les decía, utilizamos el rango, el coeficiente de variación, la varianza temporal y la pendiente. Ahora voy a volver sobre este cuadro, pero voy a explicar muy brevemente cómo fue que sacamos la pendiente. Lo que hicimos fue regresar el índice multicriterio que habíamos calculado para cada rotación en función se le llama índice ambiental, pero en definitiva es el promedio del índice para cada año ordenado de menor a mayor, y lo que extrajimos de este análisis fue la pendiente de cada uno de los sistemas y la pusimos acá. Lo que muestra el cuadro, como les decía, son los 4 parámetros evaluados de estabilidad para arroz pastura, arroz soja y arroz continuo, y lo que podemos ver es que arroz pastura fue el sistema más estable para los 4 parámetros, seguido del sistema arroz soja y después el arroz continuo. Entonces, para ir cerrando, un par de mensajes y reflexiones finales. Encontramos que la intensificación del sistema arroz-pastura con cultivos anuales podría reducir la estabilidad sin necesariamente aumentar el desempeño económico, incluso en el sistema arroz-soja, que fue el que mostró mejor desempeño del índice. Y después, cómo la intensificación de estos sistemas de arroz-pastura influirá en la sostenibilidad sigue siendo una pregunta clave. Hay mucho por hacer, especialmente cuando existen compromisos o tensiones entre indicadores. Y acá vale la pena destacar que nuestro análisis fue en el contexto, como mencioné, de intensificación, tomando como partida un sistema de arroz-pastura, pero sabemos que existen tantos sistemas de producción como productores, y lugares donde algunos sistemas no son posibles de implementar. Por lo tanto, un mensaje para llevarnos acá creo que es que hay mucho por entender incluso dentro de un sistema. Por ejemplo, el sistema arroz-soja. Dentro de ese sistema existen pensando en voz alta, existe un abanico de posibilidades donde la integración o esta mirada integrada del sistema puede variar incluso dentro de un sistema arroz-soja. ¿Qué quiero decir con esto? Es arroz-soja, pero es con cultivo de cobertura, sin cultivo de cobertura. ¿Qué cultivo de cobertura? ¿Con riego estructural en soja o
riego estratégico, geonivelado, no geonivelado. O sea, hay muchas cosas por suerte, para seguir trabajando, monitoreando y entender mejor cómo funcionan los sistemas de producción para así poder diseñar sistemas de producción que sean sostenibles. Pensando hacia adelante, estos son 4 puntos que está bueno mencionarlo. Nosotros exploramos la estabilidad a nivel de rotación, pero está bueno poner lupa y entender la estabilidad de cada una de las fases o de los componentes o subsistemas de cada una de las rotaciones, así como también los factores que expliquen la estabilidad. Nosotros en nuestro trabajo mostramos qué sistema es más estable, menos estable, pero estaría bueno entender cuáles son las variables que hacen a esa estabilidad. Después, otra cosa, también pensando hacia adelante, que está bueno de implementar, y ya hay trabajos que hacen eso, es acá nosotros cada uno de los indicadores que integramos en este índice tuvo el mismo peso. O sea, no le dimos peso diferencial a los indicadores, cada uno tuvo el mismo peso, pero sí tener una mirada desde distintos ángulos y que los distintos tomadores de decisión ponderen eh, los distintos indicadores de distinta manera, agregar todo eso y ver qué sensibles son estos índices a nivel de sistema de producción. Es algo que estaría bueno de hacer. Otra cosa que es importante recalcar acá es que si bien se incluyeron varios indicadores, es importante reconocer que estos solo capturan una fracción de la mirada integrada de los sistemas de producción. Y por suerte, a lo largo de toda la jornada, estuvimos viendo distintos indicadores que no estuvieron contemplados en este índice. Son datos fresquitos, nuevos, publicados o recientes o próximos a publicarse. Por lo tanto, hay base para seguir incluyendo distintos indicadores, como por ejemplo la huella del agua, indicadores de biodiversidad. Y por último, en nuestro trabajo, nosotros valoramos la salida de cada uno de los sistemas en forma de energía, y también ya hay algunos trabajos que en vez de valorar los sistemas por cuánta energía o incluso proteína producen, los están valorando por el valor nutricional de lo que produce cada uno de estos sistemas de producción. Así que son cuestiones que dejamos planteadas para seguir pensando. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Quedo a la orden para comentarios o preguntas.